Hola, a continuación veremos cómo alimentar y editar la información y los datos básicos de un empleado. Cuando un usuario ya está activo como empleado, en este caso que el usuario que activamos fuese empleado, ya le podemos añadir sus datos básicos. Para esto entramos a nomina.esnumera.com y desde el centro de control nos vamos para empleados. Y vamos a hacer una prueba con este empleado. Lo primero que vamos a hacer es chequear su SARLAT con el fin de verificar que no esté reportado en grado de activos y terroristas. Esto generalmente toma un par de segundos y si nos sale limpio lo podemos aprobar. Listo, entramos a ver el empleado. Aquí nos va a aparecer toda la lista de empleados. Vamos a poder filtrarlos también. Damos clic en ver y vamos a ver los datos con los que se registró el empleado y vamos a poder cambiarle su centro de costo. Puede que haya más de un centro de costo para la empresa, entonces pueden añadirle acá, no sé, 50% principal y si tienen más de un centro de costo pueden agregarlo. ¿Qué beneficio tiene? Que cuando generen el registro contable en el sistema, nosotros vamos a separar las cuentas del gasto y costo de acuerdo a estos porcentajes. Nos devolvemos aquí a la carátula del empleado y en la parte inferior vamos a ver todas las posibilidades que tenemos para un empleado. Entonces, vamos en orden. Empecemos con documentos adjuntos. En documentos adjuntos tenemos todos los documentos que podemos archivar del empleado, tipo gestión documental, con el fin de que no tenga que tener otras carpetas y otro método de archivo, sino que todo esté en número y les quede mucho más sencilla la consulta. ¿Qué podemos adjuntar aquí? Todo lo que tiene que ver con certificados de afiliación, profesionales, contratos, si ya esa persona tuvo un contrato antes de entrar a Numera, datos de fotos, documentos de identidad, documentos de ingreso, temas de documentos de nómina, adjuntos de retención en la fuente y todos estos documentos digamos que recibimos acá son los soportes. Por ejemplo, si quisiéramos el soporte de certificado de afiliación de la caja, pues necesitaríamos o el correo electrónico que le envió la caja donde dice que efectivamente se afilió o el certificado de afiliación. Digamos que ya como empresa deciden qué archivo van a cargar. Los archivos que recibimos son en formato PDF y JP. En este caso voy a subir un certificado de afiliación de salud. Por aquí, este, y le damos clic en entrar. Nos va a cargar con el nombre pues, que tiene el archivo y en la categoría que hayamos seleccionado, en este caso afiliación salud. Ustedes después van a poder descargar el archivo sin problema. Darle clic acá y aquí me lo descarga en mi bandeja. ¿Listo? Cerrar por aquí. Todos los adjuntos se pueden cargar. Importante, los adjuntos no se reemplazan. ¿Por qué? Puede pasar que la persona tenga, no sé, dos cajas, afiliación de caja en el 2021 y otra en el 2022. Entonces, es necesario que, si por ejemplo, aquí subimos una afiliación de salud y vamos a subir otra afiliación de salud por X o Y motivo, porque la persona cambió de salud, en este caso podemos subir otra. Entonces, yo voy a cambiarle el nombre a esta, o sea, 2022 y la podemos volver a cargar. El archivo no se reemplaza, sino que se carga un nuevo documento. Pueden cargar la cantidad de adjuntos que deseen, como en este caso acabamos de verlo. Listo. Hay empresas que cuando ingresan a Numera, lo que hacen es cargar toda la información de los empleados con el fin de poder prescindir del archivo físico que tienen. Nos regresamos por aquí a la ventana, a la pestaña de empleados, ya revisamos documentos adjuntos, nos vamos para el banco. Entonces, cuando el empleado se registró, anotó en qué cuenta quiere que le consignen, pero él se pudo haber equivocado en el número o finalmente ustedes le van a consignar alguna otra cuenta. Hay casos en los que por mandato judicial se debe consignar en otra o se le debe retener. Digamos que ya eso depende del caso de la empresa. Lo que permitimos desde aquí, desde bancos de empleados, es que ustedes puedan ver el banco con el que se registró. Si desean añadir uno nuevo, lo puedan añadir o si desean editarlo, lo puedan editar. Entonces nos vamos aquí para este tipo de cuenta corriente y este. Si la persona tiene más de un banco. ¿Qué va a hacer Numera cuando genere el archivo de pagos? Cuando se genere la nómina y el archivo de pagos, va a tomar la cuenta más reciente que se haya agregado. Es decir, en este caso tomaría esta cuenta de bancos de ahorro corriente para el archivo plano que se enviará
del banco. En este caso voy a actualizar y aquí ya vemos los dos bancos. ¿Listo? Aquí a la parte inferior. Variables del empleado. En variables tenemos todas las variables fijas que tiene un empleado y con las cuales nosotros vamos a poder calcular la nómina de forma automática. Entonces, vamos a irnos para variables del empleado y esto, como su palabra lo indica, es lo que varía por empleado, pero no por nómina. Estos son datos fijos y que en caso de querer cambiarlos, se deben cambiar desde los datos fijos del empleado, no en una nómina. ¿Por qué? Porque todas las nóminas tienen estos datos como unos datos predeterminados. ¿Qué vamos a encontrar en las variables del empleado? Lo primero es el jefe. A este jefe le va a llegar la solicitud de vacaciones cuando la persona haga una solicitud de vacaciones desde su panel como empleado. Vamos a poner aquí como jefe a esta persona, dirección. Esta dirección, este celular son los que se van a ir para nómina electrónica. En caso de que la dirección esté vacía, vamos a reportar en el XML que no reporta, porque es un campo obligatorio, digamos, para nómina electrónica. País, ciudad, importante estos dos campos porque la ciudad también se va para la nómina electrónica, pero adicional, cuando se genera el archivo de seguridad social, tomamos la ciudad que está aquí y la planilla pues requiere que esta ciudad sea la misma en la que está registrada la caja de compensación de la empresa. Si no, les va a generar un error que les va a decir que pues la empresa no está funcionando aquí, donde vive la persona, y por tanto no le aplica esa caja. Entonces, es súper clave que esto sea la ciudad donde está laborando. Por defecto, si se dan cuenta, viene que aplica auxilio de transporte. No es necesario que si la persona gana más de 2 salarios mínimos, ustedes lo cambien. Nosotros luego cuando calculamos la nómina hacemos esa validación. Este check de aplica auxilio de transporte es para empleados de fincas o empleados que por acuerdo con el empleador viven cerca de la casa y no utilizan el tema del transporte. Entonces, solo en esos casos se puede, digamos, lo desactivan. El resto lo pueden dejar activo para cualquier tipo de salario que nosotros luego validaremos si aplica o no. Si la persona es remunerada por horas, nosotros cuando se cargue la nómina vamos a solicitar que nos indiquen cuántas horas trabajó en el mes. ¿Por qué? Porque el salario que le van a asignar vamos a tener en cuenta que es de acuerdo a esta cantidad de horas, es decir, 208 horas. Y eso es lo que va, digamos, a traducir cuántos días ha trabajado en el mes para poder calcular la nómina. Si no trabaja por horas, pues simplemente lo desactivamos. Listo, asignamos tipo de cuenta en la que se contabiliza. Esto es súper clave para el registro contable. En este caso, cada una de las, digamos, por ejemplo, este empleado que tuviera, no sé, 5 millones de salario y tuviese gasto administrativo, entonces lo enviaremos a la cuenta de gasto administrativo, no a la cuenta de costo directo, y adicional al centro de costo que ya le asignamos al empleado. Entonces, importante saber qué tipo de centro de costo, de cuenta en la que se contabiliza para que así mismo nosotros podamos registrar la cuenta correcta del sistema. Tipo de salario, entonces si es salario ordinario, pues hay ciertas, pues se calculan todas las prestaciones sociales. Si es salario integral, solo se calculan vacaciones y lo que tiene que ver con pagos a seguridad y para fiscales, los vamos a calcular solo el 70%. Si es aprendizaje, etapa lectiva, entonces vamos a calcular lo que tiene que ver con salud, obviamente a cargo del empleado, y si es etapa productiva, lo mismo, pero adicional, el tema de la ARL. Entonces aquí vamos a seleccionarle, por ejemplo, ordinario. El riesgo laboral para poder hallar el riesgo, tipo de contrato para que lo tengan en su base de datos, digamos, vamos a colocar acá término indefinido. Tipo de procedimiento de retención por defecto y la mayoría de empleados tienen tipo de procedimiento de retención 1, pero si tuviese 2, pues nosotros vamos a solicitarles el porcentaje que le están aplicando. ¿Listo? Vamos a dejarlo como 1. La fecha de inicio, puede ser 1 de julio. Y a partir de este campo vienen todos los datos fijos que van a ir en cada nómina. ¿Qué datos fijos son? Pagos salariales, como los que vimos de salario, auxilios salariales, auxilios no salariales, es decir, que lo que tenga que ver con salarial, pues va a ser base de toda información. Lo que sea no salarial, se va a mandar como no salarial y adicional vamos a hacer el tope del 40% de los pagos no salariales y los descuentos de retención en la fuente que aplican para retención. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, AFC mensual a descontar,
Generalmente los empleados pasan un reporte mensual de cuánto está, pues, de cuánto se van a descontar en retención en la fuente, pero en ocasiones el descuento es automático, todos los meses es lo mismo, entonces ustedes sencillamente los pueden colocar de acá, para no tener que colocarlo en todas las nóminas como una novedad. Entonces aquí podemos colocar pues, todo lo que tiene que ver con auxilios. Yo voy a hacer una prueba, por ejemplo, le voy a colocar un auxilio de alimentación de 670. Y listo. Vamos a colocar el cargo, sí, auxiliar de cocina. Si tiene deducción de dependientes, las horas de trabajar en el mes, lo que les comentaba, no tienen que colocarlo si la persona pues no es remunerada por horas, y lo que tiene que ver con retención en la fuente. Importante que cuando un empleado entra a Numera, como en este caso, hoy es 9 de julio, la persona entró el 1 de julio. Es decir, que hoy tiene unos poquitos días de vacaciones que Numera, pues, digamos, todos los días calcula sus días de vacaciones, pero hoy no tenemos, o sea, hasta hoy entró esta persona. Entonces, cuando colocamos el primer día, nosotros nos encargamos de colocar aquí cuántos días tiene desde que ingresó, es decir, desde el 1 de julio hasta hoy, y los colocamos acá. Si es empleado, o sea, digamos, si usted es una empresa nueva, una empresa antigua, que ya llevan bastantes nóminas desde el año 2020, no sé, 1 o 2 nóminas, antes de llegar a Numera, es importante que el pasivo vacacional se coloque acá. Si este empleado no hubiese ingresado en esta fecha, si no hubiese ingresado en el 2021 y tuviese 15 días de vacaciones pendientes, estos días los tendríamos que colocar acá. Ahora, estos días los actualizamos todos los días con el fin de que el empleado desde su panel de vacaciones pueda ver la cantidad de días que tiene exactamente hoy y asimismo, pues ustedes como empleadores lo puedan ver desde acá. Es decir, ¿cuándo se llenan los días de vacaciones acumulados a hoy? Cuando la empresa que entra a Numera llevó su nómina con otro software de nómina y la idea es que empieza a contar a partir de estos días desde hoy. O sea, los días que tendríamos que colocar acá es los días que corrieron desde el 10 de julio en adelante, en el ejemplo que estamos dando. Cuando ya llenamos todos los datos, le damos clic en enviar. Listo. Entonces nos sale variables del empleado actualizadas. Listo. Con eso actualizamos ya los datos fijos del empleado. Esto es lo que ustedes eh, tomarían como sus datos fijos base de la planta del personal. Listo. Después de variables del empleado tenemos todo el tema de sus entidades a seguridad social. Entonces vamos a dar clic aquí en entidades y aquí vamos a observar todas las entidades de seguridad social del empleado. Las podemos asignar directamente. Entonces, no sé, por ejemplo, Colpensiones, aportes de salud, no sé, Sura. Y Sura. Listo. Si se dan cuenta, aquí tenemos pues prácticamente lo que tiene que ver con salud y pensión. ¿Qué entidades, qué tipo de entidades más bien me van a aparecer acá? Me van a aparecer las entidades que tengamos marcadas como conceptos de entidad. Entonces, voy a duplicar esta pestaña para mostrarles dónde vemos qué conceptos son de entidad. Pues vamos a estar aquí, centro de control, conceptos contables, y vamos a ver qué tipos son de entidades. Entonces, aporte pensión empleado. Si se dan cuenta aquí dice, ¿tiene subconceptos? Sí. Aquí en editar. Y si se dan cuenta aquí dice usa entidades. Si yo lo quitara en este caso, pues sencillamente lo desactivaría y me desaparecería de acá. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que si, por ejemplo, ustedes le quieren asignar las cajas a los empleados para que salga la seguridad social automática, entraríamos al concepto caja y le activaríamos usa entidades. Clic en enviar. Me devuelvo para las entidades del usuario y aquí ya nos está pidiendo la caja. Entonces vamos a decir, bueno, por ejemplo, esta caja es Listo, aquí nos devolvimos y vamos a poder ver el tema de si queremos liquidar al empleado. Digamos que esto ya lo veremos más adelante, el proceso de liquidación, igual el proceso de vacaciones, y podemos ver los cambios de salarios y de cargo. En este caso, ¿qué sucede? Que si la persona cambió de salario, hay que cerrar pestañas.
y vamos a abrir la de salarios. Aquí vamos a ver el log de salarios. Por ejemplo, en este caso, esta persona, bueno, le pusimos un salario desde el, digamos, con el 9, la fecha de creación del salario. Pero si yo le coloco otro salario, no sé si ya no es 50 millones, sino 5, que era lo correcto. Entonces, cambiar el log de salarios. ¿Listo? La persona cambió de salario, ya no se gana 5 millones, sino 7. Aquí vamos a ver el log de salarios. ¿Listo? Súper. Lo mismo sucede si le cambiamos el cargo al empleado. Entonces, rebobinemos. Desde centro de control, empleados, aquí le podemos asignar todas las variables al empleado desde aprobación de SARLAB. Recuerden que para la aprobación de SARLAB deben tener el rol cumplimiento. Desde aquí podemos poner el centro de costo. En este caso, miren que no le había puesto centro de costo, vamos a asignárselo. Es necesario que por lo menos tenga un centro de costo principal. ¿Listo? Y vamos a poder agregar los documentos adjuntos, ver o editar el tema de los bancos, agregar las variables del empleado, es decir, datos fijos con los cuales vamos a calcular la nómina, las entidades de seguridad social y el log de salarios.